Bien, me llamo José Manuel Martín Trilla, nací en Balsaín en 1963, nací en el seno de una familia muy humilde, una etapa con mucha precariedad. Sin embargo, los recuerdos que tengo de mi infancia son unos recuerdos maravillosos. En aquella etapa pues aprendimos muchos valores por parte de mis padres, valores de unión, de amistad, valores que llevaba en cierto modo toda la vida gabarrera y que en cierto modo también lo hemos intentado mantener. Inicié el trabajo de la gabarrería, lo he conocido de siempre, lo he conocido de la mano de mi padre. Mi padre era gabarrero y la gabarrería la hemos llevado dentro siempre. Cuando regresé de la mili, pues hubo un tiempo que no tenía trabajo y empecé a dedicarme a trabajar como gabarrero, bueno, pues yo solo. Y la verdad que fueron 2 meses, fue un oficio durísimo, era algo... Y yo era una persona que estaba en muy buenas condiciones físicas, pero tenías que subir al pinar, el hacha, el cargar el caballo, todo era bastante complejo, un oficio, su remuneración era muy escasa y es evidente que a los 2 meses lo dejé. He continuado durante algún tiempo como gabarrero con mi hermano. Mi hermano Paco es el auténtico gabarrero, él sí que le gusta, pero yo definitivamente vi que como tal el oficio es más bonito mantenerle en términos nostálgicos que como tal, y me dediqué a otras situaciones. Y sí, creo que es muy duro. Yo, entre otras cosas, no tenía necesidad, como en otros tiempos, de si llovía tener que acudir al trabajo, si hacía mal tiempo. El día que llovía y no podía ir, pues no iba. Pero claro, en aquellas épocas no había más. Si llovía, si nevaba, hiciera lo que hiciera, ellos tenían que ir a por la carga leña porque era su medio de subsistencia. Entonces es cuando te das cuenta de lo duro y de lo sacrificado que ha sido ese oficio. Además de que ellos vivían en una etapa que las condiciones naturales lo complicaban todo, pero además las condiciones históricas, la etapa histórica fue muy compleja también. Fue una etapa muy difícil. Desde luego es... para los nostálgicos muy bonita, pero para vivir de ello una situación muy complicada. Bueno, Crónica de Gabarreras se inició en el año 2000, se inició como un proyecto muy volátil, un proyecto que no teníamos ni idea de lo que surgiría de ahí. Conocíamos muchas historias de gabarreros, muchas historias que te cuentan de sucesos acontecidos en el pueblo, y un día mi mujer y yo nos decidimos pensamos que por qué no se podrían escribir esas historias, dejar a la gente que te las contara en algo que fuera un periódico, una revista. Evidentemente todavía no teníamos una noción clara de lo que iba a ser. Bueno, conseguimos bastantes personas que colaboraran con sus fotografías, otras con sus artículos. Lo mandamos a una imprenta, la imprenta nos hizo el diseño, y la verdad que cuando lo presentamos en la fiesta fue un éxito tal. En esa ocasión hicimos 500 revistas, como algo que sabríamos que no las venderíamos ni no las adquiriría la gente, y se nos agotaron en 2 días. Tuvimos que hacer una nueva edición, y la verdad que el éxito fue tal y tan emocionante la situación que hemos seguido repitiendo. En aquellos años, pues bueno, las primeras revistas siempre son más sentimentales, más cercanas, son menos preparadas, claro, hemos ido evolucionando. Ahora las revistas nuevas, pues llevamos ya varios años que lo que hacemos es buscar un tema principal, que ese se ocupará aproximadamente algo más de la mitad de la revista, y luego dejamos una parte de la revista para todo aquello que nos escriba la gente que le interese. La seccionamos tiene secciones sobre gabarreros, secciones sobre historia, secciones sobre naturaleza, sobre la parte más sentimental, mucha parte sentimental que nos cuentan, una sección sobre los artistas que está basada en poemas, y luego un amplio reportaje gráfico, un amplio reportaje de fotografías. Y luego, por supuesto, una portada. La portada siempre está realizada por Juan José Martín Encinas, que es un gran pintor,
Y dentro, pues ya os digo, todas las fotografías que nos ofrece la gente. ¿Qué es lo que nosotros interpretamos como la parte más exitosa de la revista? Pues en realidad es que hemos podido combinar grandes escritores o gente que tiene más facilidad para escribir con gente que realmente no sabía escribir, y a través de la revista ellos la han sentido como propia y hemos conseguido que nos hagan sus escritos, porque nuestra intención es que escriba la gente del pueblo. No que nos cuenten cosas y las escribamos nosotros o las escriba otra persona, sino que las cuenten ellos, a su manera, a su modo. Si hay que corregir algunos datos se los corregiremos, pero que escriban ellos. Y en realidad pues sí que hemos logrado eso, que la gente sienta la revista como algo muy propia, y eso la verdad que es nuestro mayor éxito y nuestro mayor orgullo de esta revista. Bien, la revista es totalmente altruista. La revista, la gente que escribe en ella, la persona que nos hace la portada, todo es gratis, o sea, la gente trabaja de manera altruista. Incluso la imprenta, los gastos de imprenta son prácticamente a precio de coste, porque también conocemos a la persona de la imprenta. ¿Cómo financiamos? ¿Cómo terminamos la financiación? Pues hay ciertas colaboraciones de gente externa. Sí que buscamos que sean organismos oficiales, en general organismos oficiales. Pues hablamos del Ayuntamiento de la Granja Balsaín. Berescence no es un organismo oficial, pero sí que tiene una sección dedicada exclusivamente a la cultura, y bueno, pues ahí es donde nos dirigimos. Y hay aportaciones particulares de gente anónima que ellos quieren colaborar sin ningún tipo de interés. Después la revista sí que establecemos un canon sobre ella, y ese canon simplemente el único objetivo es cubrir los gastos que conlleva la misma. Bien, de los números de la revista, quedarte con uno es muy complicado. Todos los números tienen su interés, todos los números tienen su carisma, pero voy a destacar una serie de ellos. El primero, por supuesto, porque nos desbordó, el éxito que tuvo nos desbordó. Recuerdo como anécdota, por ejemplo, de una mujer del pueblo que salía en una fotografía y un día se llevó 20 revistas. Y le decíamos, ¿pero para qué quieres, Rosario, para qué quieres tanta revista? Y dice, las reparto, porque yo estoy aquí, yo estoy en esta revista. Ese número pues es muy especial. Luego fueron muy especiales también un número dedicado a Jesús de Aragón, al escritor de La sombra de Casarás, que tuvimos que contactar con sus hijos, con sus nietos. Nos costó mucho trabajo, pero al final contactamos con ellos y la verdad que fue un número muy emocionante y muy sentimental. Y otro número que nos pareció también extraordinario, uno que hicimos sobre la guerra civil. La guerra civil, bien entendido, la revista siempre hemos planteado que no tenga ni temas polémicos ni temas políticos, y como la guerra civil es un tema muy polémico. Bueno, lo que queríamos obtener eran las anécdotas, las curiosidades, toda esa vida dura que llevaba consigo la guerra civil y evitar la parte más trágica. Bueno, pues entonces contactamos con los últimos miembros del batallón alpino y te das cuenta que era una gente extraordinaria, una gente ya mayor, amables, alguien desde luego dignos y merecedores de toda nuestra admiración. Y pensabas que qué hacían ellos y tanta gente en una guerra tan cruel. Fue también un número muy emocionante. Y luego ha habido más revistas, ¿no? Ha habido situaciones, pues comento por ejemplo lo de una tía nuestra que nos escribía con 98 años, la mujer, y en su juventud, ya hasta muy mayor, no consiguió aprender a escribir, tenía una memoria extraordinaria. Número de todo tipo, pero yo creo que nos quedaríamos con esos números. Bien, bueno, el próximo número de Crónica Gabarreras pretendemos que sea un monográfico con un tema único, que va a ser la Escuela de Balsaín, a raíz de los 50 años de su nueva construcción. La escuela actual lleva 50 años, pero anteriormente estaba ubicada en otros lugares, estaba ubicada al lado de la iglesia de Balsaín. Anteriormente, incluso se sabe que hubo escuela en la ruina del palacio, en lo que hoy ya no quedan ruinas, pues una zona de ellas llegó a ser escuela de Balsaín.
Bueno, queremos reflejar todo, en el nuevo número, pues queremos reflejar todas esas historias, queremos contactar con antiguos maestros, tenemos también un amplio reportaje gráfico de los chavales y hacer un reportaje bastante amplio sobre lo que fue la escuela, no solo esta escuela de 50 años, sino anterior. A raíz de eso también, de esta historia, pues queremos realizar una exposición con la cual intentaremos colaborar con diversas instituciones para que nos ofrezcan el material preciso, con antiguos maestros, que sabemos que también tienen reportajes fotográficos amplios. Y bueno, es un proyecto que todavía es un poco volátil, es para el año que viene, pero bueno, ya empieza a tomar un poquito de forma, ya hemos contactado con gente para que nos ofrezcan sus artículos, nos ofrezcan sus fotografías y creemos que quedará algo bastante bien. Como revistas monográficas, realmente solo hicimos una, que fue la de la Guerra Civil. Además ha habido amplios reportajes, muy amplios, como fue en una revista que hicimos sobre el cine, una revista que hicimos sobre los gabarreros. Esas fueron prácticamente exclusivas sobre ese tema, pero de auténtica exclusividad solo fue la de la Guerra Civil y pretendemos que esta también sea igual, a la que incluiremos, por supuesto, esa exposición, que creemos que será una exposición fantástica. Por los pequeños contactos que ya vamos teniendo con gente, será una gran exposición. Hay muchas sagas familiares. Generalmente muchas de ellas vinieron a partir de 1800, la segunda mitad del siglo XIX. Empezaron a venir mucha gente procedente de gallegos, asturianos, cántabros, vascos, para trabajar en el pinar y luego con la construcción de la fábrica de maderas, pues más familias, pues podemos hablar de los Artola, familia los Peña, que se remontan a anterior. El apellido Peña parece con fechas muy anteriores. Los Trilla, es muy variado, hay una variedad grande de familias, pero sobre todo yo creo que habría que destacar que gran parte de estas familias vienen a partir de la segunda mitad del siglo XIX a trabajar en el monte como guardas, servicios de guardería, y luego a trabajar en la fábrica de maderas. Bien, sabemos que el Pinar de Balsaín, la toponimia del Pinar de Balsaín es muy amplia, muy extensa, además abarca desde tiempos muy antiguos, nombres que han ido evolucionando. Creo que hay un libro fantástico de Julio Toledo actualmente, que él falleció ya, que es una maravilla, donde se puede descubrir toda la toponimia. Lugares así que a mí siempre me han sido de mucho interés, o yo qué sé, un reflejo más nostálgico de ellos. Majambrienta ha sido un lugar magnífico. Todos los años he subido a los Níscalos, a los Hongos, a dar un paseo. En tiempos antiguos subía con mi padre porque cuando había tantos pájaros, en aquella época pues se ponía pájaros, subíamos a Majambrienta. Ha sido un lugar maravilloso. Majambrienta, Caseta Arangue, Pino la Bota, el Peñalara, yo creo que son las zonas así que más me han calado a mí. La otra parte del Pinar es un poco menos conocida, pero esta zona sí, sobre todo por esa riqueza natural que tenía, siempre me ha impactado más. Seguiremos manteniendo todo este nivel cultural a través de Crónicas Gabarreras. Seguiremos realizando exposiciones de acuerdo con las fotografías que nos vaya dando la gente. Hay un proyecto efectivamente sobre la escuela, hay un proyecto también a más largo plazo sobre las familias del pueblo, para realizar exposiciones de tipo fotográfico, según vengan las circunstancias. Y en el aspecto personal, pues bueno, como hobby, yo tengo como hobby escribir. He publicado 2 libros, uno que fue La balada de Natacha, muy relacionado con el mundo de los gabarreros. Es mi primer libro, un libro, la verdad que bueno, me causó una enorme satisfacción escribir ese libro. Y ahora estoy involucrado en otros proyectos en los cuales he abandonado un poco el
el ambiente del Pinar, el tema de la gabarrería, me he metido más en libros de misterio, con un pequeño ambiente policíaco y tal. Quiero realizar varias novelas de este tipo, pero el mundo de los gabarreros no lo puedo olvidar, ese es un mundo que va inherente a mi persona y seguiré con ello, aunque ahora esté un poco parado, pero bueno, tengo un proyecto de cuentos gabarreros, que combinaremos poesías, combinaremos ilustraciones con otros vecinos del pueblo, que es a más largo plazo, pero que surgirá. Y después, cuando termine con mis novelas de misterio, volveré a recuperar el tema de la gabarrería. Queremos también preparar algo sobre historia del pueblo. Yo no soy historiador, no puedo hacer un libro de historia, pero sí que puedo mantenerle dentro de un ambiente que involucre un poco documental y un poco la ficción. Y por ahí andarán los tiros y con eso tengo proyectos para muy largo tiempo.